Buenas noches, el objetivo de este video es realizar la exposición sobre revisoría fiscal, en la cual hablaremos temas sobre la vinculación del revisor fiscal, el proceso para su elección, las pruebas de elección del revisor fiscal, el periodo y remuneración, el proceso para su remoción, y también hablaremos aspectos generales sobre la NIDA 210, la cual relacionamos sobre nuestro tema de exposición. Nuestro grupo de trabajo se compone por Karen Lorena Torres, Mayela Yelitza Páez y Juan Gabriel Zamudio. Entonces, en primer lugar es necesario hablar sobre los requisitos necesarios para ejercer el cargo de revisor fiscal, los cuales son cinco, que se entienden como los cinco principales requisitos: que primero es ser contador público, segundo es ser elegido por el máximo órgano social, tercero es no encontrarse en inhabilidad para el desarrollo del cargo, cuarto es aceptar la elección del revisor fiscal en la sociedad, y quinto es encontrarse registrado en la Cámara de Comercio de la sociedad que lo contrata. Entonces, para el proceso de vinculación del revisor fiscal, es lo mismo que veníamos hablando en clase, que se encuentra en el artículo 204 del Código de Comercio, que nos hablaba que la elección del revisor fiscal se hace por la mayoría de votos de la Asamblea de Accionistas o la Junta de Socios, que en las sociedades comunitarias se hacía por el máximo número de votos de los socios comunitarios, y que en las sociedades extranjeras se hacía lo elegía el órgano designado en los estatutos, pues, de la sociedad extranjera. Sin embargo, es importante aclarar que el código 472 del Código de Comercio nos expresa que aquellas entidades extranjeras, las sucursales, pues, que estén en el territorio nacional, el revisor fiscal debe ser una persona residente directamente en el país, en cumplimiento, pues, de las normas establecidas. Además, nos aclara que en las entidades financieras con participación, pues, del Estado, la elección del revisor fiscal la hará la Asamblea de Accionistas, pero sin embargo las empresas industriales y comerciales que también tengan participación del Estado, esta elección del revisor fiscal se hará por el presidente de la República y acompañado del secretario de Hacienda, y en compañía de ellos designarán la persona apta para el cargo mediante eh, convocaciones en las que se evalúe la transparencia, pues, de los aspirantes, para que cuenten con los requisitos necesarios para acceder a este cargo. Hablando sobre la vinculación del revisor fiscal, es importante hablar también sobre el suplente del revisor fiscal. Es claro que en el Código de Comercio no aparece como una norma expresa que diga que están las sociedades en obligación de contratar a un suplente para el revisor fiscal, pero sin embargo las sociedades, por costumbre, y también las superintendencias, han dado la obligación de que se contrate un revisor fiscal suplente en el caso, pues, de que el principal, por algún motivo extraordinario, no pueda cumplir con sus responsabilidades dentro de la organización. Entonces, por eso eh, se habla ya de la figura del suplente. Para elegir al revisor fiscal suplente se deben cumplir los mismos requisitos de vinculación que se utilizan con el revisor fiscal principal, que ya lo mencioné anteriormente, y se hace como la aclaración de que, por ejemplo, si yo contrato a una persona jurídica como revisor fiscal, pues debo contratar a otra persona jurídica diferente para ejercer, pues, el cargo de suplente, y así cumplir como con ese principio de que accedo a otra en el caso de que la primera no pueda cumplir con sus responsabilidades. Sin embargo, las personas jurídicas también deben asignar a un contador personal, una persona natural, que realice directamente las funciones del revisor fiscal en la sociedad. Y pues también es importante, pues, resaltar que no solamente una persona jurídica puede ejercer estos cargos, sino también lo puede hacer personas naturales independientes. Otro aspecto importante al hablar de la vinculación del revisor fiscal es el tipo de contrato con el que yo realizo la relación contractual entre la sociedad y el revisor fiscal. Entonces, pues, se debe tener claro que para vincular al revisor fiscal y que se establezcan, pues, las responsabilidades de ambas partes, hace falta únicamente que se realice la acta de elección del revisor fiscal. Ese es el documento principal que como que soporta que él es el revisor fiscal que la sociedad eligió, y pues ahí se determinan las responsabilidades que el revisor debe cumplir para con la sociedad.
Sin embargo, las sociedades a veces pues es costumbre de que realicen contratos de trabajo para definir las responsabilidades que tiene el revisor fiscal para con la sociedad. Y entonces en ese contexto pues existe el contrato de prestación de servicios y el contrato laboral. Es recomendable no utilizar el contrato laboral porque violaría el principio de independencia del contador y que tiene que regirse pues bajo las órdenes de su empleador. Entonces se recomendaría utilizar el contrato de prestación de servicios. Sin embargo, estos contratos no tienen ningún efecto legal en términos laborales en caso de que el revisor fiscal pues termine su relación con la empresa, ya que, como lo mencioné, hace falta únicamente con el acta de asamblea de accionistas en el que se realizó la elección del revisor fiscal. Hoy hablaremos sobre quiénes están obligados a tener revisor fiscal. En el artículo 203 del Código de Comercio nos habla sobre las sociedades comerciales que están obligadas a tenerlo. Primero, encontramos las sociedades por acciones, segundo, las sucursales de compañías extranjeras y sociedades que por ley o por estatuto estén obligadas. Las sociedades por acciones, ya sabemos que su capital está conformado por acciones. En este caso, el artículo 203 no lo regula, ya que hay una ley que lo establece del tener revisor fiscal. Se trata del artículo 28 de la ley 1258 de 2008 y el artículo 1 del decreto 2020 de 2009, que establece que todas las sociedades por acciones tendrán revisor fiscal en los casos que lo considere en el párrafo 2 de la ley 43 de 1990 o si una ley lo establece. También encontramos lo que son las sociedades limitadas, ya que su capital no está conformado por acciones sino por cuotas partes, no están obligados a tener revisor fiscal según el artículo 203 del Código de Comercio. En esto, las sociedades limitadas estarán obligadas a tener revisor fiscal en cuando cumplan con el tope total de los ingresos y activos que establezca la ley 43 de 1990 o cuando una ley lo establezca a través de su actividad. También existen otras entidades que están obligadas a tener revisor fiscal. Encontramos las sociedades cooperativas, las sociedades sin ánimo de lucro, las entidades prestadoras de salud, las entidades financieras, también encontramos los fondos de empleados, las cajas de compensación y encontramos las entidades que estén sometidas a vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud. Ahora hablaremos sobre la Ley 43 de 1990. En su artículo 13 nos habla de que cualquier sociedad comercial, no importa su naturaleza, estará obligada a tener revisor fiscal cuando son 2.484.348.000 pesos para ingresos brutos y 4.140.580.000 pesos para activos brutos. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, las sociedades por acciones que superen este tope de ingresos y activos estarán obligados a tener revisor fiscal, igual que las sociedades limitadas o cualquier otra sociedad comercial. En la siguiente tabla podremos ver cuáles han sido los topes de ingresos y activos para los diferentes años. Para tomar este monto de este ingreso y de este activo, se tienen en cuenta los salarios mínimos. Por ejemplo, para el 2020, para tomar el monto de los ingresos, se tomaron el salario mínimo vigente del año inmediatamente anterior, en este caso del año 2019. Y así sucesivamente, el del 2019 se tomaron los salarios mínimos del año 2018. Hay empresas en las cuales los salarios mínimos son más elevados de los salarios mínimos que han establecido el Estado. En el caso, para calcular este monto de ingresos y activos, la empresa tendrá que establecerse sobre los salarios mínimos que ha establecido el Estado. Elección del revisor fiscal. Como ya vimos, en el artículo 13 del parágrafo 2 de la Ley 43 de 1990 y en el artículo 204 del Código de Comercio,
la elección del revisor fiscal se hará por mayoría absoluta de socios o accionistas. En el caso de las sociedades comanditarias, por acciones se hará por voto absoluto de los comanditarios. Existen dos tipos de quórum: quórum deliberatorio y quórum decisorio. Para el quórum deliberatorio se requiere mayoría absoluta de las acciones suscritas o partes, según se trate de sociedades anónimas o responsabilidad limitada. Para el quórum decisorio será de simple mayoría de las sociedades anónimas, con excepción de las mayorías especiales claramente determinadas en los artículos 68 y 69 de la Ley 222 de 1995 y en el artículo 427 del Código de Comercio. En las sociedades limitadas, las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de las cuotas partes del capital. Es decir, que el quórum deliberatorio debe asistir un mínimo de personas para poder empezar la reunión formalmente. Igualmente en las sociedades horizontales o en las sociedades mercantiles. Significa que si no está presente ese número mínimo de asistentes que establece el Código de Comercio o la Ley 675, no se puede realizar la reunión ese día y se debe hacer una segunda convocatoria. Después de haber el quórum deliberatorio, ya se puede iniciar la reunión para que se tomen las decisiones pertinentes. En el caso, la elección del revisor fiscal. Tiene que haber otro quórum decisorio, es decir, la mayoría absoluta. La mitad más uno de las acciones presentes con derecho deliberatorio para la toma de decisiones. Por lo tanto, su elección se debe realizar mediante un sistema de voto. El sistema de voto será el que determine los estatutos o, en su defecto, el reglamento de la Asamblea. Existen tres maneras de realizar la votación: votación ordinaria, votación nominal y votación secreta. En la votación ordinaria, quien preside la Asamblea debe solicitar a los asistentes que se identifiquen con votación afirmativa. Votación nominal puede darse la forma ordinaria identificando al nominado o llamando a lista. Y votación secreta, esta se llevará a cabo mediante el uso de papeletas en las cuales el elector escribe el nombre por quien vota favorablemente. A continuación daremos un ejemplo de cómo sería una votación para la elección de un revisor fiscal. Si, por ejemplo, hay 4 candidatos y el número de acciones hábiles presentes para decidir en la asamblea son 100.500, el candidato que obtenga el número de votos mínimos es de 50.251. Por ejemplo, si el candidato número 1 obtuvo 25.700 votos, el candidato 2 50.250 votos y el candidato 3 20.000 votos, el candidato 4 4.050 votos, es decir,
que no hubo un candidato elegido y por lo tanto debe repetirse la elección hasta que se obtenga la mayoría absoluta, es decir, los 50.251 votos. Elección del revisor fiscal. Como la elección del revisor fiscal se hace en reuniones ordinarias o extraordinarias de los accionistas o de la junta de socios, el medio probatorio de su elección es mediante las actas de asamblea, las cuales son el medio idóneo probatorio en las decisiones de la asamblea. A continuación, explicaremos el contenido de un acta para una reunión ordinaria. Lo primero es que el acta debe llevar el número consecutivo, la fecha, el lugar y la hora de la reunión, la forma y la antelación de la convocación a los socios y el orden del día. Aquí es donde primero se hace el llamado a lista y verificación del quórum, que anteriormente hemos explicado, el nombramiento del presidente y el secretario, y posteriormente, ya después de llamado a lista, se hará la aprobación del orden del día. A continuación, se presentan los asuntos tratados. En el ejemplo es informe de gerente y de la administración, revisión y aprobación de los estados financieros y nombramiento del revisor fiscal y asignación de sus honorarios. Cabe aclarar que este es un formato que se puede tomar como base para el informe, pero puede ser de otra manera. Por ejemplo, lo más asequible sería que se dijera cómo fue o explicara a más detalle la votación de la elección del revisor fiscal. Por ejemplo, quiénes votaron a favor, quiénes votaron en contra. Y ya por último se encuentra el espacio para la firma del gerente, el presidente y de su secretario para su aprobación. El Código de Comercio, en su artículo 189, nos dice que las decisiones de la Junta de Socios o de la Asamblea se harán constatar en actas aprobadas por la misma o por personas que se designen en la reunión para tal efecto, y firmadas por el presidente y el secretario de la misma, en las cuales deberá indicarse además la forma en que haya sido convocados los socios, los asistentes y los votos emitidos en cada caso. Asimismo, en el artículo 195 del Código de Comercio, la sociedad llevará un libro debidamente registrado en el que se anotarán por orden cronológico las actas de las reuniones de la asamblea o junta de socios. Estas serán firmadas por el presidente o quien haga sus veces y el secretario de la asamblea o de la junta de socios. La copia de estas actas, firmadas o autorizadas por el secretario o un representante de la entidad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la copia de las actas. A continuación hablaremos del periodo del revisor fiscal, el cual está expuesto en el artículo 206 del Código de Comercio. El periodo del revisor fiscal deberá estar establecido en los estatutos, pero si no hay un periodo definido o la elección fue potestativa, la Asamblea será quien defina el periodo siempre y cuando la sociedad no cuente con junta directiva. En las sociedades donde funcione junta directiva, el periodo del revisor fiscal será igual al de la junta directiva, pero en todo caso, la junta directiva podrá remover del cargo al revisor fiscal cuando ellos lo deseen, por la mayoría de votos y un voto de uno de los accionistas.
En cuanto a la remoción del revisor fiscal, pues esta decisión será tomada únicamente por la asamblea de accionistas o la junta de socios, y pues se deberá realizar una votación en el cual por mayoría de votos pues se tome la decisión de desvincularse con el revisor fiscal y terminar ahí su relación. Se podrá realizar en cualquier momento, ya que pues así se establece en el Código de Comercio. Y es importante pues recordar lo que mencioné anteriormente, que independientemente de que se tenga un contrato laboral, no ejerce ningún tipo de normatividad laboral para efectos como de liquidación por despido injustificado o temas de ese tipo, sino que simplemente por la votación de la asamblea de accionistas se realizará la desvinculación del revisor. Y otros, por así decirlo, otros temas por los que se puede realizar la desvinculación es que el revisor fiscal pues entre en inhabilidades que le impidan ejercer el desarrollo de su cargo, por ejemplo que eh, tenga un proceso judicial en el cual no pueda estar directamente ejerciendo sus funciones en la empresa, que haya sido condenado por algún delito, eh, o cosas de ese tipo que lo inhabiliten de su ejercicio. Además, cabe aclarar que de acuerdo a una sentencia emitida por la Superintendencia de Sociedades, las responsabilidades del revisor fiscal aplican hasta el momento en el que es aceptada su desvinculación de la sociedad. Entonces el ejemplo particular es que, por ejemplo, si yo termino mi labor de revisor fiscal en la empresa y ya se me acepta mi renuncia, o que la asamblea decía ya mi despido pues de la sociedad, entonces, aunque yo me encuentre todavía registrado en la Cámara de Comercio como el revisor fiscal de la empresa, no tengo ningún tipo de responsabilidad sobre los inconvenientes o incumplimientos legales que realice la empresa en adelante. Es decir, que yo respondo únicamente hasta el momento en que fue aceptada mi renuncia. Ahí adelante ya la empresa será la responsable, o el revisor fiscal que esté en ese momento, aunque no se haya hecho su actualización en la Cámara de Comercio. Para terminar, la NIA que elegimos relacionada con nuestro tema de investigación de exposición, es la NIA 210, la cual habla sobre los términos del encargo de auditoría. Elegimos esta NIA porque en ella, relacionada con la vinculación pues del revisor fiscal, esta NIA proporciona las pautas necesarias para que el auditor defina las responsabilidades que tiene en el desarrollo de la auditoría que va a realizar, y establecer las responsabilidades que tiene la dirección durante el proceso de auditoría, eh, las cuales el auditor determinará si existen los requisitos necesarios para iniciar el proceso de auditoría, y si la dirección asume su compromiso con el proceso de auditoría, de suministrarle la información y todo lo que se necesite para desarrollar efectivamente el proceso del auditor. Entonces, lo mismo ocurre en el caso del revisor fiscal, que cuando se realiza la vinculación del mismo, se debe realizar también el detalle de las responsabilidades que tiene el revisor en el desarrollo de su cargo, y también hacerle saber a la empresa que ella también es responsable de colaborarle en el desarrollo de su cargo para garantizar la transparencia de las operaciones, y proporcionándole toda la información necesaria para el desarrollo de sus funciones, y así cumplir con los requerimientos pues normativos de todo tipo, fiscales, normas internacionales de información, y servir efectivamente como ese ente de control que proteja los intereses pues de los usuarios externos e internos de la organización. En resumen, la NIA 210 habla sobre en sí las pautas necesarias para que el auditor realice su proceso de auditoría de los estados financieros. Entonces, primero se establece el marco normativo aplicable, por ejemplo, normas internacionales de información financiera NIF, y establece pues las responsabilidades de la dirección, que principalmente son tres. Primera es proporcionar toda la información necesaria que necesite el auditor para el desarrollo correcto de la auditoría. También proporcionar herramientas de control interno durante el desarrollo de sus operaciones para garantizar como la transparencia de la información que está en los estados financieros. Y
pues como lo dije anteriormente, aplicar el marco normativo de información financiera que de acuerdo a las condiciones de la entidad requiere por su naturaleza.